Carta a un joven intelectual acerca de Milei, la jaula izquierda-derecha y la marcha hacia una nueva dictadura en Nicaragua. Mi muy estimado amigo, es tu derecho y sobre todo es tu trabajo y el mío construir argumentos con lógica y datos y luego presentar las conclusiones de manera honesta. No tengo razón para dudar que ese sea el ánimo que te mueve, el mismo que a mí, es de contribuir como intelectuales íntegros a la conversación social que construye creencias, explicaciones, visión del futuro y, en última instancia, el camino que colectivamente recorremos. El poder de las ideas. No hay que subestimar el poder de las ideas. Y aunque no sobreestimemos el poder de un solo ser pensante, ni su valor como pensador, pues todos somos falibles, es prudente asumir que en algún lugar, en algún sitio, de alguna manera, lo que escribimos o decimos puede tener alguna influencia, sea o no mensurable, sea o no visible, sobre los actos de alguien y sobre el curso de los acontecimientos. De gota a gota se llena un balde. Hay que tener el valor de enfrentar las opiniones de moda. Por eso es que me tomo la libertad de hacerte estos comentarios sobre el tema del nuevo presidente argentino. Buscamos el bien común y por ello no nos queda más remedio muchas veces que enfrentarnos a creencias cargadas de mito y falsedad que impostan verdad. Citaré libremente algunas de las frases que me has escrito. Sobre la importancia del carácter y el temperamento en un líder. El ejemplo, Milei. Has dicho que no hay que juzgar a nadie únicamente por su propuesta, sino por sus resultados, y que a diferencia de los políticos que gobiernan o han gobernado, de Milei no podemos señalar fallas, porque al momento en que tuvimos nuestra conversación no había ocupado su puesto. De todas formas, es muy temprano todavía en su administración que dura apenas unos días. He grabado en video, acompañado de imágenes televisivas del nuevo presidente argentino, un breve ensayo sobre su talante y sus propuestas. Lo he hecho público, te lo he enviado. Si lo has visto, estarás de acuerdo de que se trata de un energúmeno histriónico dispuesto a insultar de la manera más agria a gente que tiene enfrente y recurrir a escatología retórica tan extrema que hace parecer delicada elegancia la perorata de la genocida del Carmen. La afirmación antirracional, histérica, a gritos descontrolados, de que el Papa es el enviado del maligno, constituye evidencia prima facie de la personalidad y la ética de quien ya está a la cabeza del poder de un Estado. A mí me recuerda al delirante a quien el famoso economista Keynes se refería en las finales de su famosa defensa del poder de las ideas. Pero es imposible en cualquier caso obviar que el temperamento, carácter y modales de un gobernante importan y mucho. Importan más, de hecho, que su supuesta adherencia a un programa. Un temperamento violento y la propensión a violar las mínimas normas de etiqueta social son una luz roja de alarma, porque quien así las transgrede antes de tener el poder, ¿qué puede hacer una vez que tenga este? ¿Por qué vamos a hacer caso omiso de esta evidencia? Con personajes de este perfil, uno no puede darse el lujo de decir, veremos qué hace. Ya ese error se ha cometido muchas veces y lleva nombres diversos, desde Ortega, especialmente Ortega 2007, hasta el propio Hitler, pasando por Chávez y muchos otros. La gran lección de la historia
Es que no se puede jugar a la ruleta rusa con el poder. Hay que utilizar la ciencia para examinar rigurosamente a los políticos. En defensa de Milei, has arguido además que solo el tiempo puede rendir un veredicto acerca de la viabilidad de su propuesta económica, pero eso no es correcto. La viabilidad, entre comillas, del programa económico que el nuevo presidente ha esbozado puede y debe, por supuesto, examinarse a priori antes de que se tome el poder. No lo harías si el candidato Milei prometiera estatizar la economía. Milei ha explicado sus intenciones de política económica. Existe la ciencia económica para eso, la cual debo confesar es mi área de especialización profesional, y existen los datos, la experiencia de la historia. Los peligros del programa económico de Milei o la gran mentira demagógica. Asumo que por viabilidad querés decir en primera instancia que el programa pueda ponerse en marcha más o menos como está en el papel. En el papel, el candidato Milei ha hablado de cortar el gasto público alrededor del 15% y de dolarizar la economía o adoptar el dólar como su moneda. Muy difícilmente y solo a un alto, quizás prohibitivo costo económico, social y político, podría realizarse un corte de tan gran magnitud en el gasto público, especialmente cuando su promotor insiste que, y aquí cito, no hay espacio para el gradualismo. Es decir, su visión es, lo dice él mismo, la de un tratamiento de shock. Más difícil aún puede resultarle atar la moneda argentina al dólar estadounidense o dolarizar formalmente, entre otras cosas, porque para empezar, el Banco Central, de cuya abolición también ha hablado, dispone de muy pocos dólares. Pero luego viene lo peor, y es que si por esas cosas del destino logra hacer de retazos el vestido que anuncia, la lógica económica y la experiencia indican que el experimento sería enormemente recesivo, masivamente empobrecedor e incluso no puede descartarse que acelerara la inflación ni que llevara a una ruptura de la democracia. La mayoría de los economistas conocidos en Argentina así lo han afirmado públicamente. Los economistas internacionales con quienes trabajo o a quienes he leído comparten casi sin matices dicha creencia, que no es arbitraria, sino basada en el conocimiento científico actual, es decir, en un estudio de la lógica del sistema y de su historia. Quizá por todas estas dificultades objetivas y la resistencia política de las propias élites argentinas e internacionales, Milei pareciera estar en busca del olvido para algunas de sus promesas más radicales, como la dolarización, la eliminación del Banco Central, el rompimiento de relaciones con el, entre comillas, comunista Brasil y su corrupto líder. Quedará mucho aún de la lluvia de absurdos que este demagogo saca de cualquier nube, incluyendo esto, que voy a citar, que con seguridad hará muy feliz a la Interpol y a la DEA. Los residentes de Argentina, promete Milei, aquí viene una cita textual, van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, cierro la cita, sin que interfiera en nada del Estado. Al final de la función circense, lo más probable que quede del programa de Milei sea una agenda muy prosaica, muy común, muy repetida, porque detrás de la máscara del bufón no hay mucho. Venderá seguramente empresas del Estado a sus compadrotes y financiadores, como ha ocurrido en América Latina muchas veces antes, en nombre del supuesto liberalismo, que otros llaman neoliberalismo, y recortará hasta el hueso del hambre cualquier programa de asistencia social o inversión pública, excepto, por supuesto, aquellas que beneficien a los antes mencionados compadres.
Lo más importante, la promoción y defensa de la libertad humana. Por eso, por las veleidades de los que sirven al poder real, a los poderes fácticos, y nos entretienen mientras estos ganan tiempo y beneficio, debemos ser críticos, informarnos bien y proteger ante todo y por lo menos la libertad política. Cuando la ola de opinión autoritaria avanza, en particular, debemos ser cuidadosos de no convertirnos en vehículos de las tendencias contrarias al andamiaje liberal democrático. En otros momentos, en otros textos, he explicado que liberal no tiene nada que ver con lo que desafortunadamente ha venido a llamarse de ese modo en Nicaragua por la asociación del término con partidos políticos que no solo son extremadamente corruptos, sino que son además lo opuesto de liberal, son extremadamente conservadores. Una estructura liberal democrática es un edificio en que caben todas las opciones ideológicas concebibles fuera de la esclavitud, el absolutismo y el totalitarismo. Es decir, caben desde las izquierdas hasta las derechas en todas las variedades que estas flores desarrollan en un jardín civilizado. La falsa explicación de los membretes amenaza a la libertad. En años recientes se viene instalando una moda perniciosa, una pereza del pensamiento entre unos, pobreza de instrucción en otros, de interpretar la realidad política reduciéndola toda a dos membretes letales, derecha e izquierda. La moda supone que estos dos términos capturan toda la realidad y que explican todo lo que un fenómeno o un político es o puede ser o puede hacer. Se trata de un reduccionismo empobrecedor y tramposo, porque no solo está errado en semántica e historia, sino que es receta para ir renqueando de tiranía en tiranía. En esta marea ciega, los tiranos del Carmen, por ejemplo, son izquierda, aunque bajo ningún criterio aceptado en las ciencias sociales lo sean. Todo lo contrario, no hay en toda la historia latinoamericana un régimen más cercano a la derecha fascista, el modelo marca Mussolini, que el que desde el 2007 construyó el FSLN junto al Gran Capital. No es capricho llamarles fascistas. Me voy a referir ahora a la lista de políticos latinoamericanos actuales mencionados de una manera que sugiere que son, diríamos, la enfermedad que requeriría una medicina llamada Milei. Ahí me has mencionado a Lula de Brasil, a López Obrador de México y Boric de Chile, entre varios otros. Lo común entre ellos sería, entre comillas, la izquierda, de la que habría que huir en pánico o combatir a muerte. A ver, dejemos una cosa en claro. Todos y cada uno de ellos, de hecho, todos los líderes políticos y todos los estados merecen, más bien necesitamos los ciudadanos, que se les ofrezca resistencia a cada paso, que se les mantenga temerosos de sus pueblos. Desde un punto de vista científico, sin embargo, desde un punto de vista racional, hay que ser objetivo y buscar explicaciones que guíen el tipo y el grado de resistencia que hace falta frente a cada uno en su momento. Por ejemplo, no es sensato hacer de un Boric la excusa de un Milei. Un Boric no hace necesario un giro de péndulo en pánico. El caso del gobernante chileno, de hecho, debería ser aleccionador. Boric encabeza, pongamos ahora atención a los membretes, una coalición de socialistas, comunistas, ambientalistas, feministas y progresistas. La fauna del infierno, imaginada desde el otro lado del Estigia. Si por el libreto de moda no guiáramos, Boric tendría que ser un aspirante a dictador, un violador de los derechos humanos y un partidario de Ortega. Pero pregunto, ¿no es clara su postura en contra del tirano?
No se conduce en su país de manera democrática. Dicho sea de paso, ya que de membretes hablamos y de infiernos de la izquierda nos preocupamos con exclusividad, no es notable que el gobierno socialista de España, en alianza con los comunistas y otros de similar pelaje, haya sido la voz de los nicaragüenses en Europa y haya iniciado gestos extraordinarios como la otorgación de ciudadanía a los desterrados nicaragüenses. ¿Por qué preocuparse de este diagnóstico errado? El juicio apresurado, superficial, que pone membretes y preconceptos por encima de hechos y acciones, es sumamente peligroso para nuestro futuro, para el futuro soñado en libertad. Porque el reduccionismo, en este caso la izquierda es mala, la derecha es buena, ciega y fanatiza. Y en esas andamos. Al pretender y publicitar que todo aquello a lo que uno coloca en membrete izquierda es el mal y que la alternativa es la derecha, entre comillas, afirmamos por contraposición que la derecha es el bien. De esta manera se abre la puerta ancha para cualquier demagogo que llene la plaza con alaridos de derecha, se monte sobre la ola cíclope del descontento, cualquier descontento social, e instale una dictadura, sea sobre las ruinas de una democracia o sobre los pilares de la antigua dictadura. Por ahí va Bukele, como antes fue Fujimori. Por ahí intentó Bolsonaro. Por ahí trató Trump. Persiste todavía, espera la segunda marea. Y por ahí caeremos los nicaragüenses si no hacemos un mayor esfuerzo crítico. Hay que empezar por la verdad sencilla de que derecha no es sinónimo de democracia. De hecho, nuestros países han sufrido muchas más dictaduras de derecha, entre comillas, y por más tiempo que las llamadas de izquierda. En competencia macabra de pilas de muertos y abusos y de crímenes de Estado, ganan la copa del terror los opresores de derecha. Los de izquierda, por supuesto, no se quedan sin medallas. Hay que atravesar la pantalla falsa. Si de algo es señal todo esto, es que debemos traspasar con nuestro entendimiento esa pantalla falsa del conflicto, que es mucho más de fondo, estructural, entre la libertad y la opresión, entre democracia y dictadura. Hay que impedir el paso al río sucio que nos arrastra de la tiranía de, entre comillas, izquierda de Ortega a otra que en nombre de la derecha prometerá protegernos de la izquierda y seguramente con mano dura. Muchos aplaudirán al comienzo para llorar después. Nadie debe tampoco sorprenderse que la mano dura de un gobierno, entre comillas, de derecha en Nicaragua venga de figuras antes identificadas, por supuesto, falsamente, con la izquierda. Altos mandos del ejército, antiguos miembros del FSLN, en alianza con políticos de camisa blanca y hasta de los intelectuales oportunistas de siempre que ocultarían o ocultarán o justificarán al mundo los actos opresivos del nuevo poder. Lo han hecho antes, lo han hecho siempre y han recibido rica recompensa. ¿Por qué no lo harían de nuevo? Pero eso es lo que queremos. Para esto es que murió tanta gente y tantas familias sufren. Para esto se ha perdido 10% de la población del país. No podemos aspirar a más. No queremos más. Todo esto, querido amigo, nos obliga a pensar de manera más abierta e incisiva, escapar de las redes de la semántica descarriada y los prejuicios cómodos y hacernos preguntas que traspasan la narrativa de los políticos al servicio de las élites. Lo que hay que preguntarse. Preguntémonos por qué vamos de dictadura a dictadura en un camino de miserias y corrupción que solo secundariamente, a veces marginalmente, a veces no del todo,
tiene que ver con la inclinación, entre comillas, ideológica, definición europea, del individuo o clan en el poder. Preguntémonos también qué ocurre en las tripas del mundo para que renazcan, como en los 1930, los charlatanes amenazadores y obscenos como Milei, los caudillos imperialistas como Putin, los militaristas sanguinarios de corte nazi como Netanyahu, los líderes mesiánicos autoritarios como Trump y Bolsonaro como Bukele. ¿Qué pasa en las tripas del mundo para que volvamos a ver este espectáculo? Hay también peligros de menor perfil cinematográfico, como el de López Obrador. Menores no porque sean ángeles de la democracia, sino porque como a Bolsonaro se les hace difícil tomar las riendas del poder centralista que desearan. En esto, y porque ha sido un trabajo de años que ha corrompido toda la estructura del poder, se encuentra más cerca, para mal de la humanidad, el movimiento trumpista de Estados Unidos. La pregunta clave para el futuro de Nicaragua. Pero volviendo para finalizar a nuestra lacerada Nicaragua, tu talento, amigo, y el de todos los que quieran libertad y democracia, y no solo un cambio del odiado apellido en el poder, debe aplicarse en entender esta pregunta esencial. ¿Cuál es la estructura del sistema de poder socioeconómico que ha hecho imposible la democracia y que incluso impide la lucha por la democracia? Estoy convencido de que nunca encontraremos una respuesta a esta pregunta encerrados en la jaula izquierda-derecha.